la diferencia entre software tradicional y Machine Learning es que el Machine Learning, o mejor dicho, el software tradicional, uno había que darle los inputs y las reglas para generar el output que yo requiero en función del problema que necesito resolver. Y en el Machine Learning, lo que hago es que ya no le doy las reglas, ¿no? Solo le doy los inputs o la data necesaria o los inputs necesarios para resolver un problema, pero también le tengo que dar el resultado de la serie de inputs que tengo, le doy el resultado que sería el output de esa serie de inputs, y el modelo de Machine Learning lo que hace es encontrar las reglas o los patrones entre los inputs y los outputs, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre software tradicional y Machine Learning. Y en este gráfico creo que ayuda mucho a entender dónde está o cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, que a veces son conceptos que se pueden confundir, pero básicamente la inteligencia artificial es como que el ideal o esa capacidad de la máquina de ser igual de inteligente que el ser humano, ¿no? Pero esa inteligencia humana, nuestra inteligencia es muy compleja, tiene muchas partes. Entonces, hoy lo que se tiene de ese ideal de que la máquina sea tan inteligente como el ser humano, lo que se tiene hoy es solamente la forma en cómo aprende el ser humano, ¿no? Y esa manera en cómo aprende el ser humano llevado a la inteligencia artificial es el Machine Learning. Y dentro del Machine Learning hay algo que se conoce como Deep Learning, que es un aprendizaje más profundo, normalmente usado para encontrar patrones en imágenes, como lo vimos en las anteriores presentaciones, ¿no? Modelos LLM, procesamiento de lenguaje natural. Entonces, ¿cómo? Ok, o sea, vemos las ventajas que tendría no mandar la data hacia la nube o hacia algún servicio alojado en la nube, y más bien trabajar un modelo de Machine Learning local, ¿no? Que todos los datos recopilados se entrenen en un modelo de Machine Learning alojado en un hardware embebido local. Pero ¿y cómo se puede lograr eso? ¿Se puede lograr eso? O sea, ¿es posible eso? Y la respuesta es sí, ¿no? Google hace aproximadamente 2 años, lanza un subcampo del Machine Learning. ¿Se acuerdan que vimos esto de inteligencia artificial dentro del Machine Learning y dentro del Deep Learning? Bueno, dentro del Machine Learning o dentro del Deep Learning hay un subcampo que se llama Tiny Machine Learning, ¿no? Y el Tiny Machine Learning es precisamente, o tiene como objetivo principal, reducir al máximo los modelos de Machine Learning, o sea, comprimirlos, que pesen mucho menos y poder o lograr que podamos instalar ese modelo de Machine Learning en una plaquita de hardware de Arduino, por ejemplo, ¿no? El Arduino Nano, por ejemplo, y que puede estar ahí corriendo y que no necesite tanto poder computacional y podamos correr en una tarjeta electrónica embebida que puede tener kilobytes de RAM, kilobytes de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, el Tiny Machine Learning, este subconjunto de Machine Learning, trae este nuevo paradigma, es decir, hace posible que, dependiendo del problema que se quiera resolver, evaluar la posibilidad de que yo, en vez de sacar mis datos y llevarlos a la nube o a internet, más bien traiga este hardware embebido, desarrolle e instale mi modelo de Machine Learning, y ahí se ejecute el modelo entrenado y la data no salga a internet, sino que se ejecute local, ¿no? Usando todo el poder de un modelo ya entrenado. Acá hago ya una primera observación, y es que el entrenamiento del modelo se tiene que hacer de repente con más recurso computacional, pero el modelo ya ejecutado ya no es necesario. O sea, dependiendo del problema y del modelo de Machine Learning, ya no sería, se puede comprimir y se puede alojar en este tipo de hardware, ¿ok? Hay una diferencia entre entrenamiento y deployment, ¿no? Del modelo de Machine Learning, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces,
El Tiny Machine Learning une estos dos mundos que justo comentábamos, que es el mundo del hardware con el mundo del software, ¿no? Que es el entrenamiento de modelos de Machine Learning. Los unimos y se crea este nuevo concepto de Tiny Machine Learning, ¿no? Entonces, el Tiny Machine Learning habilita el poder usar microcontroladores y los microcontroladores ya tienen estas características, poco tamaño, poco consumo de energía, son de bajo costo, ¿no? En este gráfico lo podemos entender mejor, ¿no? Es el Tiny Machine Learning es la intersección entre el Machine Learning y los sistemas embebidos, los microcontroladores. Y ese es un poco, es un poco lo que plantea el Tiny Machine Learning, es decir, en vez de usar tarjetas TPU que están en la nube, que son las que usa, por ejemplo, Google, y que son las que usamos cuando nosotros hacemos nuestros modelos de Machine Learning, es usar una tarjeta embebida, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones, no? Obviamente esto no es para todas las aplicaciones, se tiene que evaluar junto con el cliente, con el usuario, que o sea, primero siempre se evalúa si es que para el problema que necesita resolver el Machine Learning es una solución o quizás la automatización tradicional lo es, el desarrollo de una aplicación tradicional lo es, pero si se usara Machine Learning, hay que analizar, hay que evaluar si es que la aplicación necesita de un Machine Learning con mucho poder computacional o con poco poder computacional. Entonces, si se puede aplicar con poco poder computacional, se puede hacer uso de microcontroladores que permiten correr modelos de Machine Learning. Y entonces, y la aplicación, y para la aplicación, para resolver el problema es suficiente, entonces, bingo, ¿no? Ahí se puede aplicar este concepto de Tiny Machine Learning, hace fit con el problema. Recuerden que lo importante es el problema, ¿no? Todo comienza por el problema, no al revés, no con la tecnología, sino con el problema. Entonces, el Tiny Machine Learning, sus características o sus oportunidades únicas son baja latencia, ¿no? Porque ya no hay que sacar la data al Internet. Incluso como las tarjetas, los microcontroladores usan poca energía, se puede evaluar el uso de pilas para que funcione este microprocesador que tiene el deployment del modelo de Machine Learning y puede estar trabajando con pilas. Entonces, ¿qué aplicaciones pueden requerir esa necesidad, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la computación está en el dispositivo, ¿no? Entonces, algunos campos donde el Tiny Machine Learning se podría usar y va a depender mucho de las aplicaciones y los problemas. Esto es muy personalizado, ¿ok? No hay como que reglas, va a depender o toca evaluar con el cliente de la mano, entender bien su problema y ver si el Tiny Machine Learning hace fit con ese problema que queremos resolver. Pero bueno, se puede evaluar en industrias mucho, en temas de medio ambiente, ¿no? Para, por ejemplo, el tema de las mineras que tienen sus áreas de responsabilidades sociales, de medio ambiente, y que necesitan estar evaluando constantemente, encontrando patrones o automatizando procesos, pues el Tiny Machine Learning puede ser una solución dependiendo del problema, y temas humanos también, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo comenzar, no? ¿Cómo podemos comenzar con esto? O sea, ¿cómo puedo saber si el Tiny Machine Learning es para mi problema? Bueno, en realidad el Tiny Machine Learning termina siendo un subcampo del Artificial Intelligence, de la inteligencia artificial. Entonces, la evaluación de su uso para ver si es el candidato ideal para resolver un problema comienza como cualquier otro proyecto de desarrollo de producto con inteligencia artificial. Primero hay un problema, ¿no? ¿Qué tan doloroso es ese problema, ¿no? ¿Qué tanto dinero le está costando a la empresa? ¿Verdad? Entonces, si es un problema duro, difícil y también complejo, ok, vamos a evaluar si si el Tiny Machine Learning es un candidato. La otra pregunta sería, ¿a alguien le es importante resolver este problema? ¿No? ¿Qué tan importante es para el usuario resolver este problema? Si es un problema, es importante, es doloroso, que normalmente, bueno, a nivel de empresa puede ser un tema social o un tema de dinero,
Entonces nos preguntamos, ¿puede el Machine Learning ayudar a resolver esto? Y si el Machine Learning puede, entonces o el problema es tan complejo que necesito llevar los datos a la nube, o puedo usar hardware local, ¿no? Puedo usar el Tiny Machine Learning, ¿no? Y bueno, siempre hay que partir del proceso de design thinking, ¿no? Antes de enamorarnos de la solución, antes de enamorarnos del Tiny Machine Learning y empezar a decirle al cliente, sí, esta es tu mejor solución, este es lo que tienes que hacer, no. Hay que enamorarnos no de la solución, sino del problema. Entonces, se recomienda siempre aplicar en una primera etapa el design thinking, ¿no? Este proceso que lo usa, bueno, que nace en Stanford, en la Universidad de Stanford, que ayuda mucho a que nosotros, que somos la parte técnica y los que un poco sabemos las soluciones que puede haber en el campo del Machine Learning, nos ayuda a empatizar con nuestro cliente, con nuestro usuario, para entender realmente cuál es su problema y que podamos en una primera etapa hacer un producto offline, ¿no? Un primer producto offline rápido.